Reciban un cordial saludo, estimados estudiantes de Estructura Económica Mundial de la Escuela de Economía. Como ya todos saben, mi nombre es Claudia Santiago y voy a dar unas pautas introductorias sobre el papel de Venezuela en el mundo, previamente a estudiar el resto de los procesos de integración. Es necesario siempre tener la perspectiva de dónde estamos ubicados en el tiempo y el espacio, y eso tiene que ver mucho con el recorrido histórico, con el recorrido político del país, y así se ha podido fraguar en el tiempo esa integración que no es otra cosa que la conexión con el resto de países del mundo, ya sea del entorno latinoamericano o el resto de los continentes del orbe. Y por eso es tan interesante conocer cuáles son los matices que han caracterizado esos procesos de integración. Primeramente, aunque esto ya por el nivel académico que ustedes tienen, deberían saberlo, es la ubicación geográfica de nuestro país con respecto al resto del mundo. Ahí, aunque no se visibiliza bien el mapa, tenemos que Venezuela, dentro del ámbito geográfico, forma parte de la América del Sur. O sea, está en la parte más septentrional de América del Sur, ubicado exactamente al norte de la América del Sur, teniendo una amplia franja fronteriza. Prácticamente tiene 2000 kilómetros de frontera con Colombia y algo menos con el Brasil, exactamente una de las fronteras muy amplias, y una costa del Caribe que va desde Maracaibo hasta el Océano Atlántico en Delta Macuro, que más o menos tiene más de 2000 kilómetros de costa, lo que le hace tener relaciones con las islas del Caribe, Antillas y demás zonas lacustres por el principio que se conoce como zona económica exclusiva, y eso se lo da a Venezuela la llamada Isla de Aves, lo que permite que este país tenga una zona marítima bastante amplia y sea frontera norte incluso con las Antillas, eh, Cuba, República Dominicana y todo ese conglomerado de islas del Caribe. Eso facilita pues que en la historia pues haya tenido la necesidad de integrarse a esas zonas caribeñas y también de pertenecer a los estados del Caribe, no solamente ser un país sudamericano. Y Colombia, estratégicamente, a lo largo de su historia, fue hasta hace poco su principal aliado comercial, y lo mismo pudiéramos decir con el Brasil. Es decir, que los vecinos que tiene Venezuela en el mundo son bastante diversos, y eso ha posibilitado ciertamente encauzar ciertos procesos de integración a lo largo de su historia. Recordemos, no sé si ustedes lo habrán visto, que también Venezuela ha tenido problemas de límites con sus países vecinos, es decir, que ha perdido importante territorio con Colombia, Brasil y con la República Federativa de Guyana, que actualmente tiene un problema con lo que se llama el Esequibo, que es buena parte del territorio de Guyana, que Venezuela lo está reclamando, y es lo que nosotros vemos en nuestros mapas como la zona en reclamación. Si nosotros pudiéramos ver ahora mismo un mapa de Venezuela,
en el siglo XIX eran más de 1.700.000 kilómetros cuadrados. Actualmente nuestra superficie tiene 916.000 kilómetros cuadrados, y esto pues por su extraordinaria ubicación geográfica le ha permitido a Venezuela a lo largo de su historia poder configurarse en los procesos de integración. Continuemos aquí. Esto ya ustedes lo van a ir estudiando a lo largo de su carrera, y también tendrían que tener nociones fundamentales sobre lo que es el recorrido histórico de la economía venezolana. Venezuela, el territorio de lo que hoy se llama Venezuela, fue descubierto por los españoles en 1494, en el tercer viaje de Colón. De ahí en adelante, pues se intentó, digamos, expandir lo que fue el proceso de conquista y colonización, fundando las principales ciudades, pero no es sino hasta 1776, con las reformas borbónicas del rey Carlos III, que Venezuela empieza a institucionalizarse. Grosso modo, se funda la Capitanía General de Venezuela y las instituciones como Intendencia del Ejército y Real Hacienda, y lo que fue esas instituciones económicas que caracterizaron el siglo XVIII. No sé si habrán escuchado hablar de la compañía guipuzcoana, y era precisamente el cacao el principal producto de exportación. Si pasamos brevemente a lo que fue el siglo XIX, una vez que se concreta la separación de Venezuela con respecto a España, con el largo proceso de guerra de la independencia encabezada por Simón Bolívar, se logra la independencia política en el año 1811, y también se instaura lo que fue la Gran Colombia a partir de la Constitución de Cúcuta en 1821. Una vez se configura ese Estado-nación, pues tenemos evidencias históricas, como lo dice Arcilia Farías, que era un país empobrecido, azotado por el paludismo, y que configuró su sistema económico con la exportación del café en el mercado internacional. Quiere decir que la economía de Venezuela fluctuaba muchísimo porque estaba inserta en el vaivén internacional del sistema capitalista y las variaciones de los precios del café. Dice o señala el gran economista merideño Asdrúbal Batista en su teoría del capitalismo rentístico, que Venezuela era un país misérrimo y empobrecido. Si saltamos un poco a lo que fue el siglo XIX, el siglo XX, con la aparición del petróleo, donde en el gobierno del general Gómez, las compañías petroleras internacionales comienzan a explotar el petróleo como principal producto de exportación. Venezuela enriquece y no hace sino subir su Producto Interno Bruto desde la aparición del petróleo en 1922 hasta más o menos la década de los 70, que comienza el declive del petróleo por lo que se llamó la crisis mundial del petróleo, cuando los países productores petroleros de la OPEP pusieron un embargo petrolero a las naciones o a las principales potencias de Occidente.
Hasta ahí tuvimos un crecimiento económico muy similar a lo que sucede con la China actual. Después de 1974 empieza una crisis de ese modelo capitalista, es decir, que ya el petróleo no podía ser concebido como el único producto internacional de exportación del país, porque ya ese modelo económico había sido agotado hasta llegar a la crisis económica que en la actualidad vivimos, de eso que se llama ya el deterioro total de la industria petrolera y con el agravante del diseño de políticas económicas nefastas encausadas por el gobierno actual, que nos ha llevado a tener un 90% de pobreza, como lo señala la encuesta en COVID. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Que es importante conocer el recorrido histórico de la economía para poder comprender lo que ha sido Venezuela y su economía a lo largo de la historia. Siempre en los distintos momentos de nuestra historia hemos sido monoproductores, es decir, no hemos tenido esa capacidad de diversificar la economía, por tanto, no hemos tenido tantos elementos para integrarnos, salvo el petróleo en la actualidad. Y como eso ha venido decayendo la producción petrolera, no hemos logrado integrarnos como se debe.